Ya estamos comenzando Deseo Consumido. Deseo Consumido. Con Soledad Vallejos y Evangelina Imitián. Cambia tus mañanas y quédate en 107.5. Más Radio. I'm going home to see my baby, big sweet baby of mine. Been so long without my baby till sometimes I feel a plum going out of my mind. I'm leaving this town early next morning, a big sweet baby of mine. It won't be long before we're together now, baby and me, happy till the end of time. I just can't go on without him. I miss him more and more each day, and all I do is dream about my baby and his loving way. I need someone to love me, to take me by the hand, to lead me out of my misery and tell me he's still my man. That's why I'm going home to see my baby, big sweet baby of mine. Been so long without my baby till sometimes I feel a plum going out of my mind. A lonely girl. If I had $1 million, I wouldn't be worth a dime. If I couldn't spend that $1 million with my Valentine, that's why I'm going home to see my baby, big sweet. Muy buenos días, 12:06 minutos. Acá estamos otro viernes de Deseo Consumido, con Evangelina Imitián, con Marce que nos está acompañando, con este día medio nublado, lloviznoso. Yo vine en bicicleta, a pesar de las críticas que me decían que iba a llover, dije no. ¿Viniste en bicicleta? Mi teléfono dice que no llueve. ¿Y? Dije, entonces, y no, perfecto. No, así que muy bien. Bueno. Muy bien, bueno, acá estamos, reencontrándonos. Yo creo que vos viniste en bicicleta porque iba a llover, que es como una cosa que uno no sabe qué hacer con los pelos, con esta humedad, porque este día no sabes si pertenece al verano, a la primavera. ¿A qué parte del calendario se lo asignamos? A la primavera. A la primavera, vos decís. Está como caluroso, húmedo, sí. Bueno, veranoso. Primaveral. ¿Sí? Sí. Primaveral, bueno. 20 grados 2 en la temperatura actual, y recuerden que tenemos 92% de humedad, claro, que eso lo sabe el pelo. Sí, todo concentrado. ¿Vos sabés que el instrumento que se usaba para medir originalmente la humedad tenía adentro un pelo? Entonces, según claro, porque es uno de los elementos más porosos, ¿no? Sí. Entonces, si el pelo estaba como estirado o si se ondeaba o se ¿tenés uno de esos en tu casa? Por supuesto. ¿Ese artefacto? Barómetro de la época, no sé cómo se llamaba, si eso era un barómetro, pero sí. Así que bueno, un dato. Buen dato, ¿eh? Qué buen dato ese. Un dato. Sí. El pelo y cualquiera que tiene rulos te dice. Me acuerdo una vez en la radio creo que lo sacamos a alguno de los... ¿te acordás? No sé si era Miguel Romano. Claro, un que nos decía, no, ahora un día como estos me viene alguien a hacer Cucini dice, claro, Pato. Cucini. Lo rajamos y alguien viene a hacerse un brushing. No, hoy no es el día. Hoy es día. No, con tantos productos que hay ahora, chicas, para eso. Dejen de alisarse. Sí. Muy bien, bueno, pero voy a presentar quién nos está acompañando en este programa. Prometemos un programa divertido, lleno de historias, así que quédense con nosotros. En un ratito vamos a contar la consigna para el día de hoy para que nos llamen, pero lo quiero presentar sin más vueltas. Está con nosotros Rodolfo Fito Palacios, periodista, escritor. Entrevistó a personalidades súper interesantes de la crónica policial, de la crónica negra, podemos decir. Estuvo cerca, contó, narró en crónicas, en libros, y ahora tiene un nuevo libro que está ya en librerías, que se llama Adorables Criaturas,
que compila estas crónicas, dice el libro, grotescas de ladrones y asesinos. Ahí vamos a tener parte de El robo del siglo, personas que entrevistó como Gilla Murano, bueno, y otros tantos que ya nos va a ir contando a lo largo de esta entrevista, pero le queremos dar la bienvenida. Muchas gracias por venirte. No das muchas entrevistas, así que es un doble... Un lujo. Lujo es tenerte acá. No, pero que no quede como que soy agrandado. Igual quiero aclarar antes que me tocaron una fibra sensible, el tema del pelo. Yo tenía rulos, el paso del tiempo, y ahora es como que el tema del pelo, la caída, es un tema, ya no hay rulos. Llega un momento que se convierte en un tema. Tocar un tema sensible. Y los huesos es una buena medida para la humedad. También. Marca el paso del tiempo. Sí, así que bueno. Cuando suena la rodillita. Sí, total. Bueno, muy agradecido de estar acá. A ver, la verdad, doy pocas entrevistas, no porque me crea alguien, sino me pasa que muchas veces lo he notado. Una época que pasaba por todos lados, creo que cuando nació un poco que no estaban las series y películas, o cuando era raro entrevistar ladrones y asesinos, hoy ya es más común. Y hasta el momento un amigo, bueno, Enrique Sims, me dice, la verdad, guardate un poco porque ya es como que... Y me pasaba que me repetía, que uno cuando va al libreto y ya era una cuestión de... Y ahora es como que trato de preservarme y preservar a la persona que escucha y que entrevista. El público se renueva, como dice. Sí, pero uno no a veces, ese es el problema. Pero es cierto. Pero bueno, ahora estoy bien, estoy en condiciones de poder decir algo... algo nuevo. Distinto, algo nuevo, total. Fresco. Sí. Bueno, sí. Buenísimo, no, seguro. No quiere decir que eso sea divertido, que pueda interesar, pero bueno. Por lo menos encontraste sinónimos. No, pero cambié. Claro, hice un curso de sinónimos y... Lo pasé por inteligencia artificial y lo mandé. Claro, ¿viste? Terrible. Qué tema ¿no? De la inteligencia artificial. Sí, porque eso de tu curso de sinónimos ya quedó viejo, sí. Pero bueno, es una manera. Reescribir. Si vos le decís a la inteligencia artificial, escribime esta crónica con el estilo de Rodolfo Palacios, ¿vos creés que...? Hay una cosa me pasó que es increíble. Igual conocí, músico, no quiero nombrar, pues nada, es una persona especial, pero que él ponía, escribí esto como si fuera Lovecraft, como si fuera Poe, como si fuera Marguerite Duras. Y era increíble cómo, claro, agarraba el tono, un texto que él había escrito, cualquiera, y te ponía el tono de Borges. Sí. Y un día me acuerdo, yo escribo algo y una persona pasa mi texto como si yo lo hubiese escrito. Y por un lado sentí algo tremendo de decir, no con una cuestión de ego, sino decir, si ya a esta altura no puedo... Y era increíble porque la inteligencia artificial había mejorado mi texto, y lo cual me pareció un horror. Y de hecho, voy a decir algo... yo estoy en contra en la escritura. Si nosotros como periodistas tenemos que hacer un listado de preguntas por inteligencia artificial, o a veces mi hija, cuando me doy cuenta, me dice que no escuche, pobre, no está escuchando, está en la escuela ahora, pero me dice, papá, escribí este cuento, y te das cuenta que es inteligencia artificial. Es terrible. Te das cuenta porque le busca algo, a ver, se nota ese intento de perfección que queda... artificial, desapasionado, ¿no? artificial, claro, palabras que usa, adjetivos, y la verdad, cuando nosotros escribimos hay como cierta imperfección, salvo en algunos casos que es la perfección, pero que se nota, y me ha pasado también en algunos talleres o personas que me pasan un texto y yo me doy cuenta que es inteligencia artificial. Aparte no transmite el estilo de escribir claro, de la persona, el sentimiento. Digo, para mí la escritura tiene como una genética, tiene como un ADN. Cada uno a veces, por más que cambie, que intente o que lea. Y la verdad que eso que choco bastante, digo, no. Sí, completamente. No estoy, no voy a decir que estoy en contra, digo, pero bueno, en este tipo de cuestiones, si nosotros tenemos que recurrir a eso, y me ha pasado también de un documental del hombre gato, que el nombre se crea gato, que está ahí en esa crónica, que ha sido muy conocido, un femicida, mató a la madre y a la tía. Había venido de Israel, él vivía en una casa como un gato, y yo lo escribí la crónica. En su momento salió en una revista de Society de París,
que era muy difícil de meter notas, pero yo digo el hombre gato, y saliendo de lo bizarro, sino que había estudios, una persona se puede creer gato. Sí. Es una enfermedad mental, claramente, digo, ¿no? Y bueno, me pasó que el productor me manda 30 preguntas. Y yo digo, ¿vos hiciste las preguntas? Digo, claro. y no, lo peor es que estaban bien las preguntas, porque pasó a cada entrevistado y las hizo por inteligencia artificial, así que... Y bueno, me tuve que someter a esas preguntas, digo, a veces... Claro, a veces es tedioso para el otro lado, ¿no? Porque a veces ChatGPT y otras inteligencias es como, yo digo, la personalidad es como, ¿viste? El que se sentaba en la primera fila y levantaba la vez, como tan buen alumno que a veces agota, ¿no? Yo decía, como que la inteligencia artificial, una característica que todavía no desarrolló, y digo, por ahí, como ahí los periodistas todavía tenemos una chance, es que no logra tener inocencia artificial, ¿viste? Como la canción de Charlie. Total, no puede ser inocente. Ni crítico, pues es muy condescendiente. Claro, hablaba ayer, no me acuerdo, un especialista que decía que es muy peligroso porque hay gente... Yo conozco personas, digo, incluso en mi entorno familiar, más jóvenes que... estoy en un problema con mi novia, ¿cómo lo resuelvo? Habremos escuchado la misma entrevista, que es el primer uso que hoy tiene la inteligencia artificial, el de acompañante terapéutico, por decirlo de alguna manera, de preguntarle y pedirle consejo para todo este tipo de cosas, que, como dice, no te responde de una manera que por ahí te desafía a que estés mejor, pero con una crítica. Te da la razón en todo. Claro, te quiere que estés contento, claro. Marca también la soledad a la que hemos llegado muchas veces. Yo obviamente a veces pruebo cosas, pero veo que discuto a veces cuando estoy trabajando con alguien y no discuto, debato, digo, yo esto no me meto, digo, si me pones algo de inteligencia artificial, cuando en realidad uno debería investigar, debería probar por sí mismo, porque es muy distinto Internet, que antes Internet es un gran uso. Claro. Obviamente antes en las redacciones había un archivo, pero Internet te puede aparecer cualquier cosa, pero hay un gran uso. Claro. Yo de hecho algunos ladrones asesinos en su momento, ahora en ese momento no, pero el libro tiene una parte de entrevistas viejas y otras nuevas, pero a veces me contacto por celular o por Internet, Facebook o Twitter. Claro. Es muy útil para eso. Ahora, si eso nos va a llevar a que dejemos de ir a la calle, hacer entrevistas, el contacto humano ya me genera cierta cuestión. Sí, ojalá que no. Uno dice, yo a veces le digo a mi hija también, le digo, uno dice, ojalá que no sea de la última camada de periodistas analógicos, si querés, que golpeamos una puerta y todavía alguien nos abre, que no tenga que hacer por inteligencia artificial no sea hacer una entrevista, digamos. No, es tremendo. Y aparte no son buenas, hay que decir eso, porque uno puede decir, a ver, escríbela como Borges y nada, lea Borges, ¿para qué querés que te la escriba? Digo, es tremendo, no. Yo hablo de esto habrá otros usos que no sé qué, pero ya el mismo creador está diciendo, cuidado, porque esto va creciendo. Ya en Japón había un robot que trabajaba de una manera y se rebeló con sus compañeros. Ya estamos llegando a un... Pero no me quiero poner una cuestión de esto, digo, es la experiencia que tengo y es muy tentador. Sí, obvio. Yo creo que por ahí para el trabajo y la redacción de esas cosas que por ahí no son ni desafiantes intelectualmente, y qué sé yo, esa nota que tenés que mandar a los padres, administrativa, bueno, para eso tiene un uso que nadie tenga que tener ese trabajo tedioso, digamos. Total, pero yo creo que todo se le puede dar un uso muy importante y positivo, y después está el uso peligroso donde ya todo es eso y se nota, hoy por hoy se nota. El problema es cuando no se nota. Mirá. Bueno, yo quiero hablar de meterme con el libro, sí. No quiero preguntarle a la inteligencia artificial. No venía a hablar de eso, yo pensé que era inteligencia artificial. No le quiero preguntar qué preguntar. Y yo te hago la primera pregunta. Que si alguien, no sé, venís en el subte y alguien se queda al subte y te dicen, ¿y vos qué hacés? ¿Viste esas charlas y soy periodista? ¿Viste que uno no quiere tampoco es tremendo, cuando dices soy periodista es como que abrís un mundo. Y te dicen, ¿entrevistaste a alguien famoso? Y vos le tenés que contestar. Y por ahí tenés que mostrar un poquito, pero no tanto. ¿Qué dirías? Esa entrevista que decís, uy, estuvo... Y sí, esta te la cuento. ¿Qué dirías? Sí, bueno, primero si alguien me pregunta eso, a veces
Sí, a ver, me da vergüenza porque no mentiría otra cosa, porque uno dice periodista, la gente se hace una fantasía muy... pero a veces lo digo por si la otra persona tiene algo para contar, una historia, es como, bueno, voy a preguntarse y yo te pongo una especie de trampa entre comillas. Pero me ha pasado, igual ahora voy a responder, me ha pasado subirme hace años y de una semana a la otra subirme a un taxi y encontrar 2 historias policiales en los choferes. Sí, Uno era, al hijo lo habían matado en una moto, iba en moto y le habían disparado, y el taxista salía justo de manejar del velatorio porque no aguantaba más, y estaba errático. Yo dije, disculpe, usted se perdió, pensé me estaba paseando, acaban de matar a mi hijo, ni sabía que yo me dedicaba a esos temas. Y la semana siguiente, casi en la misma calle, Olleros y Cabildo, porque estoy hablando hace 15 años que yo ahí dejaba a mi hija y me tomaba un taxi en esa zona. También un muchacho hablando, un chico hablando con una chica, decía, bueno, y nos vemos. Y yo, para decir algo, le digo, es tu novio, es sábado. Me dice, no, la verdad que yo tenía novio y lo asesinaron en la prefectura. Mirá. Y digo, ¿vos esto lo contás a todos? No, entonces había como una cuestión de atracción, como que me venía. Pero si me preguntan, voy a la pregunta, para no desviarme, que es personaje famoso. No, la verdad tengo que decir 2 que no han sido delincuentes. Maradona, que me tocó en su momento hacer, yo empecé en el periodismo deportivo, y Mano de Piedra Durán. Después he entrevistado también gente del ambiente artístico, es decir, muy, muy piola, Mariano Mores, un montón de gente. Horacio Ferrer. Pero si tengo que nombrar a ellos, a ver, a mí Maradona, ¿en qué época fue? Maradona, en la época que fue a Mar del Plata a patear unas penales, era en la época que ya estaba listo para volver y no sabía que después termina yendo a Newell's, pero no sabía si era Argentina, y nada, fueron 5 minutos y increíble, la verdad que 5 minutos que en realidad nada, hubo una escucha, es la voz de Maradona, pero fue muy, muy lindo, pues él mismo me tocó así, me tocó la cabeza, digo, yo me dan ganas más de pedirle un autógrafo, y en ese momento no había celulares, era como, él tenía solamente ese gramo, y pero fue, no sé si fue, después de la suspensión del 94, no sé si fue el 95 de haber sido. Fue en el aeropuerto. Mirá, estaba solo él y lo encontré y... ¿te lo encontraste o estaba pautado? No estaba pautado, no. Pero llegué a través de un periodista. Yo estaba viviendo en Mar del Plata ahí, y él conocía un periodista en Mar del Plata que tenía capacidades diferentes y era el único que le daba entrevistas, que a él le hacían bullying a este muchacho. Yo entrevistó a Maradona, y Maradona en las conferencias ese día había ido a patear penales en la peatonal a beneficio de unos chicos de un hogar, y cuando lo ve ese periodista lo saluda, y los otros periodistas que medio como le hacían bullying no lo podían creer, y yo con él me llevaba bien y me dice, ¿querés entrevistar a Diego? Sí, vamos al aeropuerto, porque me dijo que él me da la nota, y bueno, fue eso. Pero volviendo a las adorables criaturas. A las adorables criaturas, que Diego era una adorable criatura. Si alguien me pregunta, y bueno, a mí siento que el que más me marcó es Robledo Puch, como un antes y después, pero hay gente todavía, no sé, hoy diría Gilla. No sé, Gilla o Vitete, el ladrón del robo del siglo. No me da a decir Barreda, realmente me genera como cierto desprecio Barreda. No digo que Gilla no, pero bueno, Gilla había una cuestión, digo, a todos estamos hablando, pero... El Gordo Valor, diría, que no sé si hoy digo Gordo Valor, es conocido, pero hubo un momento decía Gordo Valor, era sinónimo de ser ladrón. Pero podría ser alguno del robo del siglo. Pero bueno, creo que Gilla, porque Gilla ahora viene la serie. Ahora sé que está el documental de Barreda también, ahí yo doy un testimonio, pero diría Gilla Murano, pues como que está en el imaginario popular de haber ido Mirta Legrand y que la presenten. Almuerza hoy Gilla Murano envenenadora, es muy fuerte. De hecho, en su vida fue envenenadora, no hizo otra cosa. No hizo otra cosa más que estafar y envenenar, no tuvo oficio, no trabajaba en la casa, no era ama de casa, no era nada,
Así que eso, Envenenadora era como fue su oficio. No, aparte como con el tono que se presentan a los invitados en increíble. la mesa de Mirta, Pueden ¿no? verlo en Como YouTube. surrealista Claro. que sucede. Envenenadora, y ella, viste, ¿Y como... ella se atragantó en ese momento o no? No, ella Miró le a cámara encantaba. como- Ella tenía algo cuando uno la entrevistaba. Yo, a ver, siempre digo que los métodos a veces son medios, nos llevan a ser repetitivos, pero sí tenía algo como que cuando entrevistaba a Arquímedes Puch, recién dijimos Barreda, Robledo Puch mató a 11 personas en 1972, Arquímedes Pucho, el líder del siniestro clan que secuestraba personas en el sótano de su casa, o en el ropero, o en la bañera, es decir, es un ser más siniestro que ese, bueno, los genocidas, bueno, el Gordo Valor, el ladrón del Banco Río, Claro. Nair Galarza. Yo cuando trato de estar, en la primera impresión no es, a ver, estoy con un asesino, trato de decir, bueno, acá, no sé, Arquímedes Pucho, bueno, estoy con un hombre mayor que ahora está estoy por comer un asado con él y trato, porque si yo ya voy de entrada, a ver, estoy con un asesino, ya me pongo en defensa de decir por qué y por qué esto. Entonces lo que siempre traté en esas entrevistas, por eso grotescas, porque a la mayoría fueron ya en un momento grotesco de su vida, grotesco cuando querían casi actuar, parecían como actuaban su propio el propio drama que habían el drama que habían generado. Claro. Digo, porque de todos había pasado ya un tiempo considerable. Sí, Robledo yo lo habían entrevisté cuando cometido... fueron 10 con cada uno fueron como más de 10 encuentros, otra particularidad. Es decir, ya había encuentros que casi, yo digo, ¿qué saqué en claro de acá? Era que Robledo, por ejemplo, Robledo Puch, que él mata en 1972, lleva 53 años preso. Yo lo entrevisté cuando, 2008, hace 17 años, es decir, lleva 40 años preso, menos, 30 y pico de años. Es decir, ya había pasado el tiempo, ya era casi como una caricatura de sí mismo. Claro. Aparte uno miraba a los 19 años con el pelo enrulado, parece que los mismos detectives de esa época, que eran horrendos, pues terminaron formando parte de la dictadura militar de 1976, decían que parecía Marilyn Monroe porque tenía una belleza con el lunar, con una cosa de ángel, ¿no? De hombre y mujer. Y bueno, en el caso de Robledo los agarré muy... Bueno, Nair fue reciente después del asesinato de ella. Barreda fue también muchos años después, y lo que más para mí lo decía esto Robledo, ¿no? Que un día voy, pierdo entre viajes todo 12 horas, espero entrar, pues fui como visita, y él casi no hablaba y no podía sacar nada interesante, pero en la mirada veo que estaba con una musculosa y tenía un tatuaje que decía Mónica, y le pregunto quién era Mónica y me dice mi novia. Ahí ya surgió algo, es decir, hasta como un entomólogo. Él se enteró que se hizo una película con sus actos y... Sí, yo igual cuando salió el libro me empezó a odiar, dijo que me iba a matar de 3 balazos. Igual yo siempre aclaro que nada, que él ya se mató a sí mismo, que no nadie le va a dar la libertad. No creo que esté escuchando tampoco, pero la verdad que no quedó contento con la película. Es que el tema que... a ver, las biopic, lo ideal... para mí, digo, si uno quiere ver una biopic, pero es una opinión que tengo yo, si uno quiere una biopic, yo prefiero ver un documental. Si uno ve una biopic, el director puede ser inspirado muy libremente. Claro, porque si vamos a ver igual... de eso se tratan las biopics. Claro, porque si no, el director directamente queda el documental. Exacto. Y claramente la gente dice, bueno, pero en la vida real Robledo o Gilla Murano hicieron tal cosa, en la vida que tenemos eso. Pero por eso hay que siempre se aclara inspirado muy libremente. Si no, yo veo un documental. Es como una interpretación de ese personaje, ¿no? De eso. En algunos casos es muy difícil. Si vamos a hacer la biopic de Maradona, no podemos inventar mucho. Tiene que ser el Diego, pero en algunos casos, sí, en ladrones hay como ciertas licencias. Mientras se ponga que Barreda mató a la esposa, a la suegra, a las hijas, está perfecto. Se pone que mató a un ladrón que le vino a robar, a ella le está morrando. Me refiero a otros tipos de detalles. Sí. ¿Y cómo te parás
frente a esa entrevista, ¿no? Como periodista, uno siempre, vos decías esto, buscaste como que dice Mónica, ¿no? Buscás como la puerta de entrada, esa identificación, pero vos decías, bueno, trato de sacarme de la cabeza que es un asesino y toda su historia. A veces hay por momentos que a veces me sirve saber que estoy ante un monstruo, por ejemplo. Claro. Y a veces, porque ¿qué es lo que pasa? Si ustedes leen esas crónicas, en la mayoría de los casos no hay detalles de morbo de lo que sucedió. Sí, claro. obviamente uno escribe sobre Barreda, hay que poner la secuencia. Robledo, está la secuencia como mata. Bueno, ahí yo aparte escribí un libro de Robledo de Barreda, ahí hay como una génesis, es una antología de crónicas que fui escribiendo en distintos medios, asesinos y ladrones. Y hay algo que es medio perturbador y aterrador, que nadie, que esto lo dice Leila Guerriero, monolíticamente, nadie es monolíticamente malo ni monolíticamente bueno. Claro. Es decir, el malo puede tener un lado luminoso, un lado muy humano, y el bueno puede tener un lado muy oscuro. Y lo más quizá perturbador es que estas personas que uno imaginaba encontrarlas, no sé, Hannibal Lecter, en realidad lloran, pueden ser buenos padres, pueden ser buenos hijos, pueden haber cometido un horror, y eso es tremendo, porque incluso uno puede cruzarse por la calle, ir a cine, ir a un lugar. Sí, eso es lo que los hace más complejos, digamos. Y eso, yo creo que lo que, no digo descubrimiento, pero la complejidad humana, y sobre todo con estos seres que, como dice Fernández Díaz en el prólogo, están en otro pliego de la realidad. Cuando alguien dice todos podemos ser asesinos, y la verdad que no. Yo creo que para mí decir eso, ni iba a decir quién lo dijo, pero es muy común decir esa frase. Sí. Y la verdad que sí, hay un límite que se cruzó. Hay un límite que se cruzó que es extraordinario en el sentido de que pocas personas lo cruzan, y el único que pudo volver de eso, de tratar de tener una vida normal, y que la locura de la gente lo invitaba a comer a la casa, le festejaba el cumpleaños, se sacaba fotos, fue Barreda. Que bien Fernández Díaz dice la segunda vida de Barreda, porque generalmente cuando el que mata se mata a sí mismo. Claro. Que era lo que decía Borges. Y la verdad que hay un portal que atravesaron, y muchas veces no es que ellos, el que mató todo el día, sabe que mató. Por momentos se olvida, sí, hasta que en un momento le cae, uy, sí, maté, y muchas veces no siente culpa, sino alivio, sino placer. En algunos casos hay de todo. Claro. A mí lo que más me interesa es esto de cada cual interprete lo que sea, es no ser el mensajero de asesinos y ladrones. Los ladrones, obviamente, es mucho. Los ladrones del Banco Río generan, más allá de que han robado y que todo, digo, que no son santos, pero bueno, arma de juguete, es un robo que identificó en parte a la gente por la situación financiera, los bancos, no lastimaron a nadie, más allá que tomaron rehenes, pero tienen arma de juguete. Un ladrón es distinto, sobre todo si no hay. Ahora, un asesino atraviesa algo que de lo que no vuelve, y a veces ni él mismo es consciente de lo que hizo, y cambia hasta la identidad, se transforma en otra persona. Es notable eso. Rodolfo, para la película de El robo del siglo, ¿fuiste asesor porque estaba...? No. Se basó en mi libro. ¿No conversaste con Winograd sobre...? No, tuvimos él le da un tono de comedia, sí, que la verdad está muy bueno, pero yo veía El robo del siglo, no le veo tono de comedia, veo otra cosa. Pero bueno, es decir, la película está perfecto porque... No, te preguntaba... no es una crítica, es simplemente... Pero bueno, asesoré... Asesoraste en El Barro, por ejemplo, ahora fue lo último. Sí, asesoré en El Barro, en Historia de un clan, en Un gallo para Esculapio, y después, bueno, trabajé con Luis Ortega en Los guiones del Ángel, El Jockey, en 2 capítulos del Marginal, y después, bueno, de hacer ese asesoramiento, en realidad más que asesoramiento es una investigación, y después ellos toman lo que más les interesa. Claro. Hay un camino a veces es como que uno hace el trabajo sucio, el trabajo de la realidad, y después en la ficción el guionista puede hacer lo que quiera, y ahí yo no puedo.
Pero sí he asesorado y en el robo del siglo no, pero sí está basado en mi libro y es una libre interpretación. Es decir, yo la verdad no... en la película Nair hice la investigación, pues la entrevisté a ella, pero después con eso el guionista, el director hace... Pero tu asesoramiento... Es como una base muy... O sea, que no es se basa influyente en el esa libro, base. pero después no es que vos, digamos, trabajaste con ellos sobre el guión. Sino No, yo que prefiero... se Hay basa algo en que el estoy en guión. contra de ese escritor que Sí. dice, no, la verdad yo escribí el libro y quiero que el libro sea... No, vos cuando entregás el libro Sí. y además te pagan por los derechos, el libro es de otro, ya está. Claro. Me parece que hay una cuestión de vedetismo, a veces de... yo escribí el libro y si un director lo agarra, salvo que quiera dar un mensaje que sea nefasto, lo que sea, pero después si da una interpretación que yo no esté de acuerdo, o Claro, es su mirada, yo no voy a pretender que esté mi mirada, aparte es un lenguaje muy, muy distinto. Lo que sí digo que en el robo del siglo se trabajó más con el humor como Sí. comedia, Sí. y en realidad no fue una comedia. No, bueno, es decir, también fue algo ¿no? El más director espectacular. planta una mirada No, de y Winograd es un- también él eso, claro, sí, lo entiendo hace, lo que decís. lo hace a la perfección eso. Sí, claro, Pero yo claro. obviamente mejor, porque O sea, si va a ser algo... Vitete El no ángel... no es Franchella, digamos, no es del personaje. No, Vitete tiene algo de... Sí, ácido. no, ahí en el tono sí, tiene algo Sí. de ese humor de... sí, no es una crítica, lo estoy diciendo, No, digo, no, tiene... sí. Pero bueno, en el robo del Banco Río hay algo que se le ocurre a alguien... ahí sí, en el robo del Banco Río, el que se le ocurre el robo es una persona que jamás había robado, Sí. que es Fernando Araujo, con un amigo que tenía conocimiento en ingeniería. Es como que dos personas encima eran vecinos del barrio. Generalmente un robo a un banco es alguien que viene de afuera. Claro. Ellos vivían a 8 cuadras del banco. Había algo muy interesante. Él, de hecho, experimentaba pintando y haciendo un plan. Era algo hasta inverosímil. Sí. Para mí eso fue muy atractivo. Había revelaciones. Y que cayeron por despecho. Claro, en realidad igual ella es muy atacada, Alicia Di Tulio, que es la que los delata, y acá la verdad esto yo se los he dicho a ellos porque conozco a los 7, incluso los 2 que nunca aparecieron, Sí. y hablé con cada uno de ellos un montón, muchas veces. En el libro 100 armas y rencores aparece mucho el relato de cada uno de ellos, como que están y fueron muchos encuentros. Y en realidad parte de la culpa fue de ellos, porque en un momento, o de quién la integró a ella, de que ella se entera que hay un robo, y cuando yo siento que ella, más que despecho, hablo de traición, porque ella fue traicionada, no por la banda, estoy diciendo por el marido, por la pareja. Sí. Hablo más de traición, y hasta hablé con ella y lo entendí. Después esa parte fue muy presionada. Igual hubiesen caído igual tiempo más tarde por un error que cometen cuando antes van a sacar fotos al banco. Eso tarde o temprano hubiese caído. Obviamente esta delación, que la verdad que yo lo que sí creo, en todo caso, delató a tu marido, no a toda la banda, delató a toda la banda. Claro. Pero eso, gracias a eso es lo que sirvió que ellos se dieran a conocer. Ellos querían eso. Hay algo también en el robo y en algunos ladrones asesinos que quieren, por eso hablaba esto de actuar, que quieren como Que se conozca ser un mitos, poco, ¿no? ser como célebres. Claro. Hay algo Claro. que, como decía Charlie, tristemente célebre. Claro. una Es frase- que era como esta historia tan espectacular. Por eso después también ellos hacen su propia película, ¿no? Como decir, esto fue tan espectacular. Y además en el momento que por ahí que cae, que los denuncia. Hasta yo no sé si eso no estuvo planificado. ¿Vos qué opinás? En el sentido de que por ahí les vino bien cerrar con un monto, cumplir las condenas y después, Les vino el resto de la bárbaro, plata. les vino bárbaro, donde sí, de sea, hecho fueron cosa juzgada, digamos. fueron penas menores por las armas de juguete, y les vino bien en el sentido de a ver, esto es real lo que voy a decir. Ustedes pueden decir está loco o no, pero el que planificó el robo al Banco Río lo pensó, obviamente quería el dinero, sin duda, pues si no se dedica a hacer otra cosa, pero lo pensó como si fuera una obra artística, dejar el mensaje, dejar Claro. ese poema, de hacer ciertas cosas, de que Vitete podría ser actor tranquilamente, hacer ese personaje negociador con un bigote, de traje, burló a 300 policías
y a Miguel Sileo, que es uno de los mejores negociadores, pero claro. incluso estuvo en España dando cursos y más de 300 tomas de rehenes, y él algo sospechaba. No estamos hablando de que muchas veces dicen, no, pero la policía no hace nada. No, eran grupos de elite que estaban preparados para hacer algo, y hubo mucha inteligencia en ese robo, y yo por eso, está bien, después se tradujo en una comedia que está perfecto, pero el libro es otra cosa. Claro. Me parece perfecto, pues si va a ser lo mismo. Sí. Por ejemplo, el Ángel está inspirado en el libro mío, y uno ve la película El Ángel, que yo ahí también trabajé, ve El Ángel, es muy distinto a ese libro, Claro. y me parece superior la película al libro, porque el libro es mucho más oscuro y la película es otra cosa, es una película, es como Claro. un sueño, como algo que es otro género de la ficción. Y ahí, para responder lo que dijiste, Fernando Araujo, lo preguntaste, Fernando Araujo, que es el líder, él decía que era necesario que se descubriera en algún momento. Claro. No por una delación, sino por por errores que habían cometido, y nada, salvo un robo que de hecho el robo lo han corrido, ya que hablamos de analogía, fue el último robo analógico. Claro. Pero salvo un par de robos, siempre cayeron los delincuentes. Claro. 12:40 minutos, estamos hablando, para los que se enganchan recién, con Rodolfo Palacios, periodista y escritor. Estamos hablando ahora del robo del siglo. Pero bueno, vamos a una tanda y creo que hay un montón de mensajes que a la vuelta leemos. Tenemos mensajes al 11 78 56 1075. 12:45 minutos, acá estamos en Deseo Consumido, conversando con Rodolfo Palacios. Así que quédense. Vamos a leer algunos mensajes que van llegando. Dice: estoy escuchando a Rodolfo y siempre me pregunto cómo se prepara para una previa con este tipo de entrevistados y cómo sale de allí. ¿Puede dormir? No me imagino cómo quedan sus emociones. Silvia de Ramos Mejía. Inés de Coglan: Gilla me causa curiosidad. ¿Envenena solo por dinero o era algo que necesitaba hacer? No imagino lo que pasaba por su cabeza. Y Marcelo de la Plata: no puedo comprender lo que debe ser haber compartido algún momento de comida con Gilla, aunque ella no fuera quien cocinaba, yo no podría comer nada, dice. No solo con Gilla, sino que comí con Roledo Puch, comí con Pucho, comí con Barreda, es decir, pero a ver, eso también era una cuestión de... La decisión de la comida de por medio era para entrar. Era porque si uno pone el grabador, sale el libreto enseguida. Claro, Entonces claro. Es como estamos charlando ahora. Sí. Es como que, pero no lo hacía como truco, sino que se diera esa cosa. En New Yorker, la revista, muy buenas las preguntas de los oyentes, buenísimo. Voy a ver si puedo estar a la altura de responderla. Y New Yorker lo que hacía era cada entrevistado perfil de John Lee Anderson y una Marisa Maiguire, una periodista maravillosa, que está con Tarantino, lo ve 10 veces a Tarantino y va al cine con él, porque es tratar de ver también el mundo de esa persona. Entonces yo sí me encontraba con Gilla, no, por suerte no cocinaba ella. Igual no hubiese tenido motivo, porque ella lo hacía por dinero, por responder a lo que dijo ese oyente. Era por dinero y también placer, porque la verdad que ella se le fue de las manos el tema de la plata que fue engañando, porque es como un poco el esquema Ponzi, como fue una especie de creadora, era la Martínez de Oz, la época de la bicicleta financiera, en época de dictadura. Pero bueno, cuando uno a la persona la ve en su mundo, es como que se va desdibujando, ¿no? El hecho de entrevistador y asesino, entrevistador y ladrón. Esto no implica que yo vaya a robar con un ladrón, que a ver, no implica que, sino que, y tampoco hay una amistad, sino como que se desdibuja eso y aparece más esa complejidad humana. Claro. Que Barreda diga qué linda, mató a las hijas con una crueldad increíble, inventando todo lo de maltrato. Igual aunque hubiese habido maltrato, separate, qué sé yo. Inventó que decían Conchita, después le decía Chochana a la mujer, que eso yo lo vi, después eso lo tomó un juez que igual no me interesa por algo que haga yo, alguien vaya preso, digo, que investigue la justicia. Yo lo que siempre digo es que trato de no juzgarlos, por más de que cuando escribo una escena hay un juzgamiento, porque uno elige qué escena poner. Pero no el juzgar, decir está mal lo que hiciste, está... No. Trato que ellos se larguen solos y yo hablar lo menos posible. Igual ya medio como que esto es una realidad, es como un cierre de ciclo, como que ya estoy muy agotado. Los últimos fue El Hombre Gato y Nair Galarza.
que entrevisté, es como que ya entré a una cárcel o es como que ya pasé por tanto de eso. Pero bueno, ¿no quieren que tengo que responder las preguntas? Sí, lo que quieras. Como quieras. Sí, bueno, la de Gilla está contestada. La de Gilla, eso. No, otro te decía que. Lo de las emociones. Sí, lo de las emociones. Bueno, muy difícil. A ver, después he tenido, primero, Osvaldo Raffo, que hay una gran nota en El criminalista. En su momento sí, le nació un gran perfil y que esta que murió, que hizo la autopsia de Favaloro, de Alicia Muniz, del soldado Carrasco asesinado, y Alicia Muniz también asesinada por Monzón. Osvaldo Raffo lo examinó Robledo 27 veces. Y él me dijo, tenés cuidado con Robledo, porque yo salía en ese momento hablando del pelo, salía con el pelo como levantado, como si fuese electricidad, y estar 5 horas ante una persona que no para de monologar, que te mira fijo, que a mí se me caía algo y él me miraba, yo me iba a 50 metros y me seguía mirando con esa mirada fija. Pongan una foto de Robledo Puch, incluso hay una foto, está conmigo, vean esos ojos. Y era una cuestión que me llegué a marearme estando ahí. Y también entrevisté a los de las Triple Fuga, me acuerdo, en Ezeiza. Ahí hay varios, y ahí también pasaba, me llegué casi a tener un ataque de pánico y por todo el lugar llegaba un momento que las emociones era muy complicado, y lo que yo hacía era decir, bueno, que estén mis emociones, que esté todo, no quiero tener red. Hasta que después necesité, obviamente, y bueno, Rafa me aconsejaba tener cuidado, porque yo, teniendo herramientas, siendo psiquiatra forense, teniendo esa frialdad, dice, después de entrevistar a Robledo, y le pasó a Jorge Fernández Díaz cuando lo conoció, que lo vi una vez, también se sintió como que había algo viscoso, como que uno terminaba contaminado. Cuando uno atraviesa oscuridades ajenas es muy difícil no salir oscurecido. Y con esto no estoy diciendo que uno va a salir matando, va a salir robando, va a salir maltratando, pero te ensimismás, como que... Y Rafa me decía, tené cuidado, porque Robledo me había tomado como especie de amigo, quería que yo fuera su albacea, toda una locura. Y me dibujaba el canario Tweety o me decía, mi valor es tener tu amistad. Y decía, tené cuidado, porque se va a alimentar de tus emociones. Claro. Si bien por un lado yo digo que trato de no psicologizar, no filosofar, porque es encasillar a la complejidad humana, hay algo para mí inacible, misterioso, que no lo vamos a saber, y me parece muy apasionante. Digo, porque nada, es algo, ese misterio que queda por ahí. Pero no, bueno, he hecho mucho terapia, que tampoco en algunos casos me ha servido, porque cuando le decía, ¿y por qué entrevistar a Robledo Puch? Le interesaba más el cholulaje de entrevistar a un asesino, que me pasaba de ir a una reunión y decía, él está entrevistando a Robledo Puch, ¿cómo es? A ver, ¿cómo? ¿Quién mató a Nora Almazo? ¿Qué pasó con esto? ¿Qué hizo el otro? Y para mí me resultaba insoportable. Era de llegar... Pero bueno, no fue sencillo, porque... Claro. Nadie está preparado, yo no tenía herramientas, terminé dando charlas, me acuerdo un día en el colegio de psicólogos, y en un momento me sentí medio ahí, digo, alguien había psiquiatra, digo, tiene Ribotril, perdón, le dije la marca, tiene clonazepam, y porque sentí un momento que estaba muy agobiado, cuando ahora me siento muy pleno, pero me preguntaban cosas muy que yo no estaban a mi altura, pero bueno, tuve que trabajarlo, y a mí me pasaba lo que cuando lo escribía sentía un cierto alivio, liberado. Y por eso muchas veces la primera persona, porque ellos me metían ahí. Pero sí, claramente no es una tarea. De hecho, ahora me está pasando. Digo, si me dicen hay que entrevistar a. ¿Alguno te llamó para decirte quiero que me entrevistes? Sí. Claro. Sí, eso después me pasaba a mí, que dije, bueno, voy a completar la figurita del álbum, ya en el momento. ¿Qué me falta? Pucho, por ejemplo, me hizo llegar, y de hecho Pucho, cuando se estaba muriendo, me llamó para que hiciera la última entrevista de su vida. Mirá. Llegó con el ego hasta sus últimos segundos, tenía un tumor cerebral, pero sí me pasó. Y ladrones, me pasaron tu teléfono y tal cosa, y nada, y yo a veces tenía el sí fácil, y bueno, dale, y después me da cuenta y digo, no, basta, porque es como que... no estoy cerrado, digo, si surge algún trabajo no quiero ponerme, no quiero cerrar la puerta, pero es como que estoy ahora tratando de entrar en otros universos, como en su momento he entrado, porque ya llega un momento que hablas con 10 ladrones y tienen toda la misma historia, hablas con esto, de hecho no leo noticias policiales.
Sí, o más de lo social, más gente, claro. gente sencilla, que no mató, que no cometió un robo, gente más parecida a nosotros, Claro. que son las historias que realmente que le pasan cosas también. Claro. También, obviamente, la carga acá en un libro de asesinos, pero podría también tener un libro de familiares de víctimas que he escrito. Claro. Pero yo cuando entrevistaba a Pucho, por ejemplo, y yo entrevistaba a las familiares de víctimas, yo me sentía muy mal, porque era como que trasladaba una energía a otra, hasta que un día les pedí perdón cuando aparece una foto mía comiendo asado con Pucho. Y le dije la verdad, me sentí mal, hablé con los familiares, Manuquian, Rogelia Pozzi, y Manuquian le mató Pucho el hermano, que ni siquiera ordenó matarlo, en un ritual que antes, como los mafiosos, se hicieron un pacto de sangre. Sí. Y Rogelia Pozzi le mataron al marido, y me estoy olvidando de esta mujer encantada, Alicia Betty también le mató al marido. Les pedí perdón, digo, porque la verdad no me siento incómodo por esto, porque a mí no me gusta entrevistar al asesino y después a la víctima, parece como que es un juego como que termina siendo perverso, claro. ¿no? Como que por eso ahí está ese lado en muchos casos, no en todos, y bueno, y lo entendieron y dijeron, no, la verdad que nos sirvió porque nos dimos cuenta que este tipo es capaz de volver a hacer lo mismo si pudiera, y no se arrepintió de nada. Claro. Es decir, como que había, entonces ahí me quedé más tranquilo, Claro, sí. porque la verdad que cuando uno entrevista a un familiar de víctimas, yo dije, cuando entrevistaba a los de Pucho, dije, la verdad que no quiero entrevistar más a un tipo de estos. Claro. No, pero bueno, hay algo muy atractivo como historia, y la gente, yo creo que lo que nos pasa, pero no tengo, es una teoría, es como, a ver, una vida que yo jamás voy a tener, por suerte, ¿no? De uno cuando, por eso, yo igual no leo noticias policiales y trato de ver por arriba, pero salvo que vea algo particular, es como que ya estoy agotado en un punto de eso. Claro. Rosario, sí, perdón, no leo, perdón, está lo del triple crimen de estas chicas, sí la he leído, digo, pero no estoy todo el tiempo leyendo, robó, mató, hay casos que no he seguido, ¿no? Rosario de San Miguel dice, algo pasa con las historias policiales, porque en la tele es todo lo que se ve durante el día, no entiendo qué pasa, que la gente, incluida yo, nos enganchamos. Sí, a mí hay algo, a mí me cuesta, me han preguntado muchas veces por qué a alguien le interesa esto, por qué estamos hablando, pero hay algo que pasa con la tele que muchas veces, yo lo veo con mi vieja, tiene 84 años, y está mirando los canales de noticias, y no es que, a ver, no es que en el día hay... que todos los días hay 10 robos, 10 crímenes, pero bueno, el mismo asesinato te lo repiten 10 veces, claro. Porque nada, y el mismo robo te hablan 10 veces y parece que todo es así. Robledo Pucho me decía, cuídate cuando salgas a la calle, porque la calle es un infierno, porque para Robledo la vida era el televisorcito y todas esas noticias. Pero bueno, claramente yo también he escrito, decir, siempre las malas noticias venden más que las buenas. Claro. Sí. Hagan un diario o un canal de solo buenas noticias. ¿Quién lo va a mirar? No. Lamentablemente. Es decir, a ver, se puede hablar de contenido, nada, pero solo de buenas noticias, que son encantadoras. Igual hay muchas noticias que uno lee que son buenas noticias, y hay una historia de vida es encantadora, pero el crimen, el robo, la gente es como que quiere también ser detective, que es lo que pasa con el true crime, que ya es algo mundial. Que lo que buscan ellos, los que producen y los que lo arman, es que el espectador se sienta juez. No lo dan todo por cerrado, que el espectador diga, no, es asesino, no es el asesino. No, en realidad esto. Claro. Entonces, claro, te engancha de esa manera. Sí, es como el juego del detective. Claro. Y de hecho quiero destacar la labor de Alejandro Harman, que me parece brillante, que justo está en un documental de Gilla. Y además ha hecho el documental de Nair, el de los hermanos Menéndez, y es brillante lo que él hace, porque me ha tocado que me ha entrevistado y puede estar 3-4 horas y trata de armar todo el rompecabezas, porque no hay que lo peor es que uno puede hacer es manipular algo de eso, y es como que él pone todo ahí. Muy buena, espectacular, voló el tiempo. Pasó volando, hace 2 minutos que estamos.
Y nos quedaríamos charlando, preguntándote por Nair, por todos los personajes que vemos acá, pero bueno, hay que leer el libro. Hay que leer y después volver a hablar con Rodolfo. Sí, espectacular. Adorables criaturas. Está en las librerías. No, saben que no, es. Está no sé si puedo dar el chivo. Sí, obvio. Es medio independiente, pero es en la página es adorablescriaturas.com.ar. Sí. Ahí se puede conseguir, hay un botón de pago y se puede hacer envío sin cargo. Perfecto. Es eso. Adorablescriaturas.com.ar. Muy bien, a ver, lo vamos a mostrar. Así ven la tapa, lo pueden buscar, lo pueden comprar. Espectacular. Bueno, nos estamos yendo, voló el tiempo, está lluvioso, está un poco raro, ¿no? Afuera. Está el cielo cubierto, ahora no está lloviendo en la ciudad de Buenos Aires, pero sí hay pronóstico de lluvia para todo este viernes. Muy bien, bueno, hasta el viernes próximo. Hasta el viernes que viene, gracias. Muchas gracias, Hermosa me sentí charla. muy cómodo, me pasó volando también, no puedo creer. Bueno. Muchísimas gracias. Muy bien. Nos vamos, chicas. Hasta el viernes próximo.